con ustedes don Rafael García Santos, que les va a hablar seguro de un buen montón de cosas. Gracias, Rafa, bienvenido. Va a ser muy breve. Creo que el año pasado analizamos la situación de la gastronomía. En este momento es simplemente unas reflexiones de lo que puede suceder en el futuro. Yo os quiero repetir, lo he dicho muchas veces, que cuando empezó la Revolución Española hace 30 años nunca supimos a dónde podía llegar. Empezamos a trabajar y se fue creando todo esto. Y nunca pensásemos que en alguna medida todo se podía ir al carajo, y en este momento todavía no lo planteamos, que haya un fenómeno como el del bulli que vaya a cerrar el restaurante porque se da cuenta que el restaurante en sí mismo no es rentable, pues es adelantarse a algo que se está reflejando en la sociedad. Mi opinión al respecto de lo que puede ocurrir de aquí al futuro no es muy optimista, al revés, yo creo que es pesimista, ¿no? Creo mucho en la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ayer lo veíamos en el Campeonato de Jóvenes Cocineros. Colocamos unas bases para potenciar, como hicimos hace unos años, que fuesen chavales con menos de 30 años, que fuesen o jefes de cocina o que fuesen propietarios de restaurante, para que hubiese una definición y no se tratase de hacer un concurso de unos restaurantes frente a otros restaurantes. Sabéis que ha sido imposible que, por ejemplo, en el País Vasco se presentase ni un solo chaval porque no hay nadie que cumpla estas condiciones. Y en España ha sido muy difícil y prácticamente ha sido Paco Morales, es el último gran cocinero joven que ha surgido. Pero si nos vamos un poquito más atrás, pudiera ser José Martínez Alija, que ya tendrá 34 o 35, y Dani García, que tiene 34 o 35. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si no se ha acabado ya el futuro de nuestra cocina. Probablemente sí. Busquemos lo que ha sucedido en Francia, donde en los últimos 20 años solo ha salido un grandísimo cocinero, que es el de Lastran, Pascal Barbot, y consecuentemente no viene el relevo generacional. Eso es así por diferentes motivos. Fundamentalmente, esto no solo sucede en gastronomía, sino sucede en casi todas las facetas de la vida. Por un lado, los restaurantes no son rentables y, por otro lado, lógicamente, es muy difícil montar un restaurante para sacarlo adelante y, consecuentemente, los jóvenes no tienen dinero para emprender esto. No quiero decir, evidentemente, que todo vaya a desaparecer. Lo que sí quiero decir es que todo va a ir reduciéndose en el futuro y que la alta cocina cada vez va a ser más pequeña. Como los medios de comunicación son cada vez más grandes, llegaremos a que en España haya 100 restaurantes importantes, haya 10 restaurantes muy importantes, y esto se vaya reduciendo porque el público al que se dirige esta gastronomía pues es cada vez más limitado. Si tenemos en consideración que no son negocio en sí mismo y que casi todos los cocineros se tienen que ganar la vida a través de alternativas de asesoramiento, de marketing, etcétera, etcétera, consecuentemente, ¿cuál es el futuro? El futuro es que hay una crisis de vocaciones. Es decir, ya los chicos que hace 20 años querían ser todos, por poner un ejemplo, Ferran Adrià, ahora casi nadie quiere ser Ferran Adrià porque se han dado cuenta ni que tienen el talento, ni que, por otro lado, es tan rentable apostar por estos proyectos consecuentemente. Yo esto veo que va a ser un problema de cara al futuro. Esto coincide, además, con otro factor que me lleva a plantearme si no hemos iniciado ya la crisis en la decadencia de nuestra cocina. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello porque hemos hecho la revolución, somos nosotros, pero no queremos ver, evidentemente, lo que deberían de analizar otros. Si nosotros no tenemos relevo generacional, consecuentemente la crisis está aquí. Es decir, yo me pregunto, por ejemplo, yo que vivo en San Sebastián, si la cocina vasca no está ya muy envejecida y están los mismos cocineros que estaban hace 30 años y no salen nuevos valores. Y si estos cocineros ya tienen un proyecto bastante
acabado y no son capaces de reinventarse. Y probablemente esto está pasando en la cocina española y habría que hacer una valoración. Estamos hablando de la cocina española, pero esto mismo es aplicable a cualquier otra cocina. Es decir, la cocina francesa está en sí misma acabada, mantiene un altísimo nivel, pero no tiene una proyección de futuro. Es decir, lo que funciona fundamentalmente en esta época son dos elementos. Uno, el elemento precio y otro, el elemento conservador. Ha cambiado de ciclo, es decir, antes la innovación era un valor absoluto, en este momento la gente quiere más pozo, que las cosas sean mejores. Está bien, porque esto significa, hemos cometido muchos excesos en estos años, hemos hecho grandísimas cosas, si no, no estaríamos aquí, pero significa, evidentemente, un cambio de ciclo. Si analizamos mucho más la coyuntura económica española, esta va a ser determinante sobre las circunstancias de nuestra cocina. Es decir, yo siempre lo he explicado desde siempre, ¿no? Es la economía y la sociología la que mandan en la propia sociedad. Nosotros nos creíamos que podíamos convertir el mundo en un idealismo y que todos los cocineros fuesen artistas y todos los comedores fuesen gourmet, y esto, evidentemente, no es así ni lo va a ser. Lo hemos pretendido, ha llegado una coyuntura evidentemente adversa y, consecuentemente, nos estamos quedando solos en esta y tenemos que reinterpretar toda la sociedad con la que vive. Si el país no va bien económicamente, lógicamente, nosotros ya podemos hacer aquí que se salvarán los cuatro más listos o los que más suerte tengan o los factores que sé, pero esto va a ser determinante para el futuro de nuestra hostelería. Consecuentemente, yo creo que hay que plantearse cómo vamos a salir de esta. Yo creo que solo existe una, siempre ha existido una. Trabajando el doble, que es lo que hay que hacer, después ir investigando y no sabremos, lógicamente, cuál es el futuro, por hacer una metáfora. Es decir, cuando Ferran Adrià venía aquí a cocinar, nunca pensó que acabaría haciendo la cocina que hoy hace. Esto es una derivación del trabajo que se da. Y yo, en esta historia, veo que de cara al futuro hay que comprometer mucho más a la gente, saber que hay que sufrir mucho más para poder mantener los propios negocios, porque lo que es evidente es que hay un cambio económico y hay un cambio sociológico hacia formas mucho más informales, hacia un dinero mucho más barato. ¿Qué va a suceder aquí? Que nadie se engañe. Es evidente, el que no lo ve o es porque es tonto o porque no lo quiere ver. El país está condenado desde antes de la crisis a dentro de 3 años a perder un 25% de poder adquisitivo, un 25% de poder adquisitivo. Ese 25% de poder adquisitivo que se refleja en que os suben la gasolina, en que os bajan el sueldo, en que las jubilaciones van a ser menores en el futuro, en que todo este tipo de planteamientos que son necesarios para reajustar el país a la verdad va a afectar evidentemente muy negativamente a la hostelería. Aparte de que hay un cambio sociológico, repito, que hay que aplicarlo a la hostelería como se aplica al periodismo. No hay que engañarse. Los periódicos escritos desaparecerán de aquí a 10 años. Cada año bajan las ventas un 5 y pico % de prensa escrita, y no os quiero decir del pastel de la publicidad. Esto dentro de 10 años, con las nuevas generaciones, quedarán 3 periódicos nacionales que fundamentalmente se venderán los fines de semana y quedarán un periódico en cada ciudad grande, en Bilbao, en Valencia, etcétera, y en provincias pues quedarán unas hojas parroquiales, cada día más pegadas, para repartir a la gente. Porque el fenómeno Internet, evidentemente, se come todo esto. Esto mismo significa que hay que cambiar los modelos de negocio. ¿Cuáles son los modelos de negocio que van a funcionar? Esto es lo que no sabemos. Hoy sabemos que lo que funciona es el precio y sabemos que lo que funciona es fundamentalmente la tradición. Que van a haber modelos innovadores que funcionen, como puede ser el restaurante o el bar Sagartoki o el Bitoque o no sé qué, pero son las excepciones de una tendencia que tal. Tendremos que ir buscando el futuro, pero lo que único que tenemos claro es que el futuro en este momento no es nada halagüeño, que los que organizamos congresos y los que buscamos crear una gastronomía superior
nos damos de tortas cada día, porque al final nos plantea, ¿y el año que viene qué contamos? Si es que no va a salir un cocinero nuevo. Es decir, es que no va a salir, señores. Si vamos a ver el ejemplo francés que viene repitiéndose hace 20 años o 25 años. Y nosotros no vamos por delante del fenómeno francés, ¿eh? Cuidado, no nos engañemos. Nosotros hemos hecho una revolución porque éramos pobres y porque la necesitábamos hacer en Cocina CE. Pero resulta que los franceses han tenido que cambiar el modelo. Fíjense algo absolutamente curioso. Robusson dijo, no quiero ser el mejor cocinero del mundo, montó los ateliers y tiene 20 ateliers. Ustedes se están dando cuenta que Dani García, Quique da Costa, incluso Ferran Adrià, quieren vivir hoy de las tapas. Es repetir la historia que hizo Robusson hace 15 años. Quiero decir que tenemos que ser, lógicamente, muy humildes y muy trabajadores y plantearnos que yo creo que la cosa es muy complicada, que solo si trabajamos muy fuerte, más horas, y yo la sociedad actual nuestra la veo muy aburguesada, nadie quiere trabajar, nadie quiere sudar la camiseta, las historias, yo no veo la reacción necesaria para que esto cambie en la propia sociedad. Y tenemos que ser muy humildes porque no solo va a depender de nosotros, va a depender de estos condicionantes y yo lo que creo es que, aunque nadie lo diga, hemos empezado nuestra decadencia. Y si no queremos que la decadencia se produzca, nos tendremos que replantear todo esto precisamente para controlar la situación y poder seguir evolucionando y generando riqueza. Pero el mundo no se va a presentar con mucho optimismo. Yo contesto a todo lo que me queráis preguntar. Yo creo que la vanguardia siempre va a existir. Hay unos ciclos que son donde todo un movimiento apuesta por eso y otros ciclos como el actual que hay una vuelta a la tranquilidad, etcétera, pero siempre van a existir personas que planteen una posición vanguardista. Porque lo que hemos aprendido en estos años es que la verdad no existe. Antes los que defendíamos la revolución parece que estábamos enfrente de la tradición y así cuando éramos jóvenes cierto fue. Ahora nos gusta la gastronomía desde la A hasta la Z, es decir, nos gusta desde la tortilla de patatas hasta el plato del bulli, cualquier cosa. Y además debemos de aprender que cuanto más variada sea la gastronomía, evidentemente mejor es. Y que las verdades no existen. Hoy te apetece comer un lechazo y mañana te apetece comer un plato de quien quieras si te da la gana. Esto sí. Lo del bulli tiene una parte positiva y una parte negativa, es decir, como todo en la vida. Es decir, la pintura no se acabó con Van Gogh o con Picasso, no se va a acabar con Ferran Adrià. Y además tiene una cosa positiva. En un momento determinado, hacer cocina de vanguardia significaba seguir a Ferran Adrià y todo el mundo copió ese sistema, las tendencias, las historias y tal. En los últimos años, lo que defendimos es que cada cocinero tenía que tener un proyecto personal diferente, es decir, y la cocina ser más variada. Es en lo que estamos en este momento determinado. Lo que sí va a producir el fenómeno de Ferran Adrià es una etapa más de incertidumbre porque hay mucha gente en este país, cocineros famosos, que han vivido al socaire de Ferran Adrià, que han aplicado sus conocimientos, sus técnicas, etcétera, y le ha servido para beber en estas historias y construir unas cocinas que tienen más apariencia de vanguardia que realmente una personalidad y un concepto absolutamente transformador. ¿Qué va a suceder ahora?
Pues que se nos van a caer muchos mitos, porque no van a tener a quién copiar. Y ahora que no tienen a quién copiar, ¿qué va a suceder? Pues saldrán los que verdaderamente tienen ideas y puedan construir su propio proyecto muy diverso de aprender la lección en un libro determinado, sea moderno o no. Yo creo que sí van a existir las vanguardias, pero yo creo que las vanguardias van a quedar reducidas a una mínima expresión. Es decir, al final yo me planteo, esto yo lo he hablado muchas veces con Ferran, ¿cuánta gente le gusta la cocina que nosotros defendemos? Pues la mayoría de los que van al bulli es por esnovismo y por decir que han estado y no sé qué y no sé cuál, pero no comprenden, ni Pamplona es difícil comprenderlo. Yo en muchos casos no lo comprendo, siempre digo hay que intuir lo que se está haciendo y sentirlo o no sentirlo, pero no saber realmente técnicamente cómo se llega a todo ese tema. Yo estoy convencido de que esto va a crear más libertad, más pluralidad, más tal, y se nos pone la cosa mucho más difícil, pero no a los que pensamos que hay que construir el futuro, a los que viven diciendo que son vanguardia y no son tan vanguardia, es decir, que le están interpretando partituras que crea otro señor. Este es otro elemento de incertidumbre que va a crear, pero yo creo que es bueno, es decir, y además es que es como un chico que vive de su padre, es que el mundo no puede funcionar así y hay que tirar a la gente a la piscina y que aprenda a nadar, ¿no? Pues en esta guerra ahora los buenos se verán quienes tienen un proyecto y se verá quién no tiene un proyecto. Va a ser bueno. Hola Rafa, soy Giorgio Grigliatti, perdonate el mio español un poquito primitivo. En este cambiamento muy rápido, vorticoso, socioeconómico, el centro del mundo se sposta evidentemente de Occidente, de América, de Europa verso Oriente. Parece que la China sarà in pequeños años el centro del mundo per quanto riguarda la economía y anche por la cucina. Ho hablado de esto con Ferran Adrià hace 15 días en Torino con Giuseppe Lavazza, que tiene una multinacional de café, que se está expandiendo non casualmente in India, in Cina, in Giappone ancora di più. Si il centro economico si sposta a est, anche la cucina si sposta a est. La cucina de evolución, toda la cucina diventerà una cucina oriental, nosotros diventiamo de segunda línea. Nosotros tenemos una crisi, l'Occidente è in crisi economico e de testa, filosofico, l'Oriente no. Cosa succede? Pregunta es esta. L'Oriente diventa padrón del mundo e nosotros siamo in seconda linea. Yo es que ahora lo veo todo desde más del centro, es decir, creo que las cosas no son tan radicales, es decir, esto es verdad, el análisis es cierto, pero yo introduzco otros elementos de discusión. La economía es determinante para que un proyecto de élite como es la gastronomía, que siempre ha sido elitista, antiguamente los que comían bien eran los reyes y los ricos, eso es evidente, pues es determinante. Pero no solo es eso, cuidado, hay también un factor cultural que es muy importante en esto. Europa tiene la cultura, necesita del dinero, lógicamente, para que las cosas vayan bien, pero tampoco Oriente va a tener una solución. Yo no creo que se vaya a producir una revolución en Brasil, aunque sea un país emergente. ¿Por qué no creo que se va a producir una revolución en Brasil? Porque no hay nivel cultural ni antecedentes, sí. Bueno, los chinos tenían una cocina tradicional muy buena, pero han tenido 90 años de comunismo, que han estado pasando hambre y se les ha olvidado todo lo que es la gastronomía. Que evidentemente si hacen un análisis de lo que era su cocina tradicional, ahora que tienen dinero, la suben, pero van a tardar 30 años. Podrán ser una potencia emergente. Estoy absolutamente convencido de sí, pero va a tardar un tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos tenemos que plantear, pero eso, el problema de Europa va a ser para competir en economía con estos países y, consecuentemente, en todo. Esto es lo que nos tenemos que dar cuenta. O hacemos que el país funcione y que nuestras economías funcionen, o, lógicamente, aquí no hay futuro, ni de gastronomía ni de ninguna cosa. Y eso sí que es cierto, pero yo creo mucho en el valor cultural de los países. Es decir, es mucho más fácil hacer una revolución en Francia que hacerla donde no hay cultura, que no es un elemento. También hay otro elemento determinante a introducir.
el cambio no se establece solo por regiones en el mundo, se establece ya a nivel mundial. Es decir, sale un René Redzepi en Escandinavia, que no se pensaba, y puede salir otro cocinero mañana en Brasil o donde sea, que no lo hay, pero bueno, o puede salir en China, que seguramente van a salir algunos, y puede salir en otros sitios. ¿Por qué? Porque hoy la globalización hace que el movimiento sea internacional, porque el punto de conexión entre unas culturas y otras y lo que se está haciendo es así, ya no va a ser regional. Hola, buenos días. Era para preguntarle, ha estado hablando del futuro de la cocina de vanguardia. Si piensa que el futuro de la cocina tradicional va a ser parecido o va a ir en otra línea. Bueno, la cocina tradicional ha vivido también una revolución importantísima que no tiene parangón. Vamos a ver, la cocina tradicional, por bajar 100 años atrás, era la cocina que hacía una señora en su casa con los productos que tenía en ese territorio. No había ni medios de transporte y la mujer estaba en su casa. Hoy no hay una chica que sepa cocinar, ni una. Es decir, absolutamente. Nadie cocina en su casa porque no tiene ni conocimientos, ni tiene tiempo, ni no sé qué. Solo cocina, en el mejor de los casos, el domingo para relajarse o no sé qué o no sé cuánto. Eso, evidentemente, ha cambiado el modelo económico de familia, etcétera. La cocina tradicional se ha pasado al restaurante. Ya no es una cocina hecha con producto. La pregunta es, ¿va a existir la cocina regional? No, la cocina regional va a sobrevivir, es un patrimonio, pero ya nunca se creará un plato de cocina tradicional vasca. Nunca más, porque el sistema no es ese. El sistema lo único que puede es explotarse de dos maneras diferentes. O a través de la artesanía en un restaurante de cierto nivel, o a través de la industria alimentaria. Es la industria alimentaria precisamente la que vende la fabada, los callos, la historia, no sé qué, no sé cuánto. Ha cambiado el modelo. Es decir, lo que estamos viviendo es del patrimonio que hemos generado en este tiempo. ¿Cuál va a ser la gastronomía del futuro? Evidentemente una gastronomía producida en masa. No nos podremos extraer esas consecuencias, sobre todo para el 90% de la población. Siempre habrá quien pueda vivir como un marqués, pero bueno, eso será una minoría. Esto es lo que le pasa a la alta cocina, es decir, va a quedar reducida a la gente muy concreta. Otra pregunta me gustaría hacer. Tal y como ha estado diciendo antes, todos los cocineros que salían de nueva generación, digamos, iban dirigidos a restaurantes de vanguardia. Ahora mismo, con la crisis que estamos sufriendo, como ha dicho, los restaurantes de vanguardia están cerrando en muchos casos o reduciendo sus expectativas. Esos mismos cocineros de nuevas generaciones que están saliendo quizás vayan dirigidos a restaurantes más tradicionales. ¿No puede llegar a eso, a hacer un reciclaje en ellos para dar un nuevo salto en la cocina? Sí, pero también tenemos que crear un nuevo modelo que no sé si funcionará o no. Antes veíamos la ponencia de los chicos del Fuego Negro. Es un nuevo concepto dirigido a la juventud. No podemos construir el futuro sin la juventud. Es decir, si queremos que la gente beba vino y no hacemos que los jóvenes beban vino, no sé cómo podremos hacer eso, pero consecuentemente lo tendremos que lograr. Las gastronomías que hoy hay que hacer y los proyectos realmente revolucionarios posiblemente tengan que venir dadas de cómo conectar con las nuevas generaciones. Es decir, lo que tenemos hasta ahora, ya sabemos qué es lo que tenemos hasta ahora, pero aquí los que van a triunfar en el futuro, saliéndose de los esquemas que todos conocemos, es aquellos que busquen nuevas ideas que conecten con este segmento de la sociedad. Yo quería preguntarte si, de alguna manera, la crítica gastronómica de los últimos años si ha sido constructiva, porque a lo mejor también hay que pensar en que muchos cocineros jóvenes, mucha de la gente que estaba empezando, veía cómo se opaba ciertos restaurantes que su modelo económicamente a lo mejor es insostenible, como es el Bulli, ¿no? O bueno, otros restaurantes que es imposible. Y esa gente quiere copiarlo y también eso quizás yo creo que nos ha llevado un poco a la ruina, ¿no? A cosas que 4 o 5 restaurantes, a lo mejor en España o en el mundo, pueden conseguirlo, pero el resto no. Yo quería preguntarte hasta qué punto la crítica gastronómica ahora puede levantar esto,
no solo amparándose en que las cosas van mal económicamente, vale, eso de acuerdo, pero también los últimos años los que se les daban estrellas, lo que sea, ¿no? Era gente que tú ibas a su restaurante y decías, esto es insostenible a lo mejor económicamente a largo plazo. ¿Hasta qué punto podéis ayudar a cambiar eso y hasta qué punto hay algo de culpabilidad, si la hay? Bueno, en primer lugar hay que decir que la crítica gastronómica no existe en el mundo. Que me presenten a mí a los críticos gastronómicos. Es decir, esto ha desaparecido por razones obvias. Primero porque los periódicos ya no van a pagar ni a los colaboradores, no a los colaboradores de gastronomía, ninguno. Y me decían si el país estaba pagando a nuestros colaboradores, si van todos a la ruina y están perdiendo dinero por todas las esquinas, aquí el que quiera escribir es por hacerlo, evidentemente, porque le apetece escribir. Si tú, evidentemente, no te van a pagar, no tienes dinero, no tienes libertad. Consecuentemente, harás lo que se está haciendo en este país. Cronistas que van a comer gratuitamente a un restaurante y cantarle las excelencias a ese cocinero, que, por cierto, luego no sirve para nada porque no va nadie al restaurante porque nadie se crea el crítico. Consecuentemente, esto es lo que funciona. ¿Y qué es lo que está funcionando? Lo que está funcionando es el mundo al revés. Es decir, la Michelin es una guía que no vende un ejemplar en España. ¿Tú sabes cómo mantiene la fama la Michelin? A través de los gabinetes de comunicación de los restaurantes. Son los restaurantes los que han tomado el poder, los que manipulan la comunicación y los que dicen tengo 3 estrellas y le dan importancia a la Michelin. Y sale la Michelin realmente en todos los sitios. Pero son los restaurantes los que están haciendo las guías de calificación. En muchos casos hay cocineros muy famosos en este país, y puedo dar los nombres de todos, que están manipulando a la Michelin y a la otra guía, a la del restaurateur, y las listas se hacen en despachos. ¿Es así? Bien, don Rafael, tendremos que ir pensando, si no le parece a usted mal, no en terminar, pero sí por lo menos en parar. Nos vamos, ¿no? Dicho de otra manera. La gastronomía es comer y beber, lo demás son palabras. Bueno, una cosa, Claro. antes...